Pues los chinos han respondido fuerte y bueno, llegaron las primeras sanciones. Y lo interesante es que son las sanciones que estén poniendo China a Estados Unidos y no al revés. Aquí se vale la pena señalar que los chinos han sido más inteligentes que los rusos, aprendieron evidentemente el conflicto. Y entonces los chinos anuncian el día de hoy que van a sancionar a Nancy Pelosi, la congresista estadounidense, y a familiares muy cercanos, como por ejemplo su esposo Paul Pelosi. Y esto parece menor, pero es muy importante, porque Nancy Pelosi es accionista en un montón de empresas, muchas de ellas que tienen fábricas en China, que además tienen intereses también y sociedades con otros grandes grupos chinos, por ejemplo, los fabricantes de chips. Y bueno, el hecho de que ahora Nancy Pelosi y su familiar Paul Pelosi estén sancionados, eso significaría que las empresas en donde Nancy y Paul Pelosi tienen acciones también serían inmediatamente sancionadas por la economía más importante del planeta. Por lo cual, los Pelosi tendrían que deshacer de sus acciones y de sus intereses para que no afectaran estas empresas. Es un golpe muy fuerte, honestamente, a Nancy Pelosi, y además que estaría incontestado por Estados Unidos, porque queda muy claro también que lo que sucedió en Taiwán es un montón de culpa de Estados Unidos, ¿no? Y no tiene ningún tipo de culpa los chinos. Los chinos no invadieron Taiwán. Los chinos advirtieron muy claramente a Estados Unidos que Nancy Pelosi no debía llegar a la isla porque esto era invasión a su propia soberanía. Amenazaron con derribar el avión, no lo hicieron, pero bueno, ahora vienen las represalias. A diferencia de lo que pasó con Ucrania, en donde los estadounidenses estuvieron muy de acuerdo en las sanciones en contra de Rusia, porque finalmente Rusia invadió Ucrania. Ahora, en la opinión pública en Estados Unidos es que Nancy Pelosi cometió un error al provocar al dragón chino y que merece todo esto que le está pasando, las sanciones económicas en contra de China. Y además los estadounidenses no pueden responder igual a los chinos, porque los chinos no han hecho nada mal, absolutamente nada mal. Entonces es interesante y vamos a ver a las consecuencias económicas y de negocios que tiene estas sanciones a Nancy Pelosi. Y así arrancaría, vamos a ver a dónde se detiene. Incluso yo no me acuerdo que China haya sancionado a otro funcionario estadounidense en la era de Trump, por cierto. Bueno, esto y más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. Las cosas se están poniendo muy interesantes entre China y Estados Unidos, sobre todo después de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Las consecuencias, muchos decían que no iban a llegar, que China estaba muy callada, pero se acaba de dar a conocer hace un par de horas que China impondrá sanciones contra la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y de sus familiares. Desde Pekín se argumenta que la tercera figura de la jerarquía del poder estadounidense ignoró las advertencias de las autoridades chinas, esto sobre su polémica visita a Taiwán. Al ignorar estas graves preocupaciones y la firme oposición de China, la Cancillería china manifestó que ignorando las graves preocupaciones y la firme oposición de China, la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, insistió en visitar la región china de Taiwán, recalcando región china. Esto constituye como una burda injerencia en los asuntos internos de China, un serio atentado contra la soberanía y la integridad territorial de este país asiático, una grave violación del principio de una sola China y una seria amenaza a la paz y a la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Además agregaron que en respuesta a esta flagrante provocación, China ha decidido adoptar sanciones contra Pelosi y también incluirán a sus familiares inmediatos de conformidad con las leyes pertinentes. El comunicado no especifica en qué medidas restrictivas se trata ni cuándo entrarán en vigor. Sin embargo, ya existe como tal una consecuencia de la visita de Pelosi a Taiwán. Muchos pensaban, y de hecho a través de las redes sociales, decían que China se había quedado callado, que no había pasado nada después de que Pelosi visitó Taiwán, sobre todo cuando no dieron un comunicado específico cuando Pelosi tenía como tal un pie en el territorio taiwanés. Sin embargo, previo a esta visita, se estuvo advirtiendo muchas veces a Estados Unidos de que no se acercaran a la isla, que tendría un costo alto para el país norteamericano.
Esa vulgar comedia tendrá graves consecuencias para Estados Unidos y toda la responsabilidad por ello recaerá en Washington. Estas eran una de las frases que sonaban por parte de la diplomacia de Pekín, por lo que muchos esperaban que una vez que Pelosi tocó tierra de Taiwán, simple y sencillamente desatarían la Tercera Guerra Mundial. Hasta el momento no ha ocurrido como tal esa catástrofe, sin embargo, ya se están empezando a ver las pequeñas consecuencias. Inicias con Pelosi y con su familia, luego con todos los funcionarios que acompañaron a Pelosi, luego se va a ir directamente a lo que es la Cámara de Representantes, que apoyaron la visita como tal y permitieron que Pelosi llegara a Taiwán. En su agenda de Pelosi no estaba la visita a Taiwán. Esto lo hizo por capricho y China va a responder realmente a este capricho que hizo Pelosi contra todo lo que es Estados Unidos. Parece que es poco lo que están haciendo con estas sanciones, pero es la primera. Falta ver realmente cuáles serán las consecuencias que asuma Estados Unidos sobre estas acciones. También debemos recordar que no es lo mismo visitar un país cuando no te están invitando a hacerlo cuando realmente recibes una invitación, como fue en el caso de Sergei Lavrov, quien es el ministro de Exteriores ruso. Él sí visitó este país asiático, pero no Taiwán. No se acercó a la isla porque no tiene nada que hacer ahí. Incluso él lo dijo, lo que está haciendo este país, Estados Unidos, es solo una visita apresurada que no tiene que hacer y solo tendrá consecuencias graves para el mundo. Así que este es un ejemplo de lo que hace un diplomático, lo que hace un funcionario de un país que sabe que no puede meterse en problemas con China. En este caso, pese a que Rusia y China son aliados, existe ese entendimiento de que hay cosas que no se pueden cruzar. Estados Unidos solo está molestando a China. Él quiere una guerra, necesita una guerra, porque la de Ucrania contra Rusia ya no está dando lo que él necesita en este momento, que es hacer que todos los países se lancen contra Rusia, generando, sí, una tercera guerra mundial. Pero como todos los países de Europa se vieron afectados por esta guerra, este ejercicio militar ruso, no están apoyando la guerra que quiere hacer Estados Unidos. Así que empieza a buscar por otro lado y se va en esta ocasión a Taiwán. Pero finalmente, para China, se ha reiterado en diversas ocasiones que Estados Unidos y todos los países occidentales que apoyan al norteamericano y que intentan como tal manipular todo este tema de Taiwán, no tendrá resultados como tal. Nadie, ninguna fuerza política, ningún país podrá separar a Taiwán de China. Ellos lo han recalcado y le dan la oportunidad a este gigante asiático de tomar a Taiwán a como dé lugar. No va a permitir que Estados Unidos se interponga ni en su territorio ni en sus decisiones y definitivamente esto sí podría ocasionar una pequeña guerra, así como la de Ucrania y Rusia, y nadie podrá meter las manos, porque finalmente Taiwán es territorio chino. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.